y el ámbito laboral al que os dedicáis. Si estáis trabajando en el ámbito del derecho, si estáis trabajando en el ámbito de las telecomunicaciones, de la educación, que nos consta que hay gente. Entonces, si sois tan amables, por favor, de ponerlo en el chat, porque también nos permite luego dirigir y orientar un poco la sesión. Eh, Me ha parecido ver una pregunta, antes de dar paso ya definitivamente a Cristina. Esta sesión está orientada a gente que tenga evidentemente interés en la inteligencia artificial aplicada al derecho. Son casos de uso, veréis que es una sesión que no es nada técnica y esta sesión vale para cualquier persona que esté trabajando en el ámbito del derecho, en cualquier otro ámbito y que tenga inquietudes, pues lógicamente por la importancia que tiene desde el punto de vista legal, el impacto que pueda tener como los diferentes usos que se puedan hacer. De todas formas, voy a dar paso a Cristina, que realmente es la persona interesante esta tarde, y yo creo que ella os va a contar un poco con más detalle y con más cariño lo que se está haciendo. Entonces, Cristina, muchísimas gracias por poder contar contigo. No sé si te están viendo en la pantalla, me parece que alguien está compartiéndola, pero creo que puedes coger tú ya las riendas y Fenómeno. compartir tu pantalla. Ahí la tienes. Estupendo, pues nada, Muchas gracias. Conrado, muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme a vuestro programa y por participar. La verdad es que para mí es un placer estar aquí con vosotros y poder contar un poco pues, lo que vemos, ¿no? En el mundo profesional, en el mundo del despacho y cómo están sucediendo todas estas cosas en el mundo de la inteligencia artificial, que la verdad es que está yendo muy rápido y como siempre, la regulación va por detrás, lógicamente no puede ir por delante la tecnología. Y cuesta ponerse en marcha. Estamos además en el ámbito, yo voy a hablar desde la perspectiva también de Europa. Esto lo tenemos que tener en cuenta. No obstante, los países de Latinoamérica están empezando ya a desarrollar normativa relacionada con el uso de la inteligencia artificial. Y esta normativa es muy parecida, si no es una copia, de la normativa europea. Lo mismo pasó con el Reglamento de Protección de Datos. Todos los países de Latinoamérica copiaron lo que es el Reglamento General de Protección de Datos Europeos, es el efecto Bruselas del que tanto nos gusta hablar en Europa. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es, lo primero es voy a compartir, ¿vale? Voy a empezar a compartir la presentación, lo que vamos a ver, quiero asegurarme de que veis todos la presentación, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, bueno, dividir la sesión en varios bloques para ir avanzando en las distintas cuestiones que yo creo que tenemos que enfocarnos para entender dónde estamos. Para entender dónde estamos desde el punto de vista de lo que es negocio, de lo que es la tecnología, de lo que es la evolución de la propia inteligencia artificial, de lo que es realmente la inteligencia artificial, qué hablamos cuando hablamos de IA, ¿vale? Y luego eso lo vamos a entroncar o vamos a relacionarlo con cómo se está, cuál es el panorama, bueno, lo primero, cuáles son los casos de uso, qué ejemplos de casos de uso se están llevando a cabo por las distintas empresas. Lógicamente, también he cogido ejemplos de empresas, bueno, empresas internacionales, pero que muchas tienen su matriz en España. Pero que lógicamente yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta, y luego lo que vamos a hacer es poner un poco de foco también en lo que es las obligaciones del reglamento IA como principal norma que cubre todas las obligaciones relacionadas con el uso de la IA. Y que son importantes y nos van a ayudar a entender cómo tenemos que gobernar esa inteligencia artificial y qué tipo de cuestiones nos vamos a tener que plantear cuando usamos esta tecnología. Esta tecnología nos aporta muchísimos beneficios, creo que eso es algo indudable, muchísimos beneficios y muchísimas ventajas y por lo tanto lo que no podemos hacer es prohibir el uso de la IA, eso es imposible. Todas las compañías, y no solamente las compañías, sino también desde el punto de vista de uso personal, están utilizando ya la IA y la adopción ha sido masiva y ha sido en un periodo de tiempo muy corto, mientras que, por ejemplo, tecnologías como Facebook tardaron 10 años, una década, en tener una adopción masiva. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos, por ejemplo, de ChatGPT. ChatGPT tardó 6 meses en tener una adopción masiva, en ser mainstream. Por lo tanto, yo creo que por eso esa rapidez con la que están surgiendo las cosas y por eso tenemos que atender también, hablamos de beneficios, hablamos de ventajas, pero ojo,
también hay riesgos y esos riesgos los tenemos que tener muy presentes. Esos riesgos, estamos viendo ya consecuencias de esos riesgos, consecuencias que pueden ser tan graves como puede ocurrir con la muerte de personas, como ocurrió en Estados Unidos hace bien poco, con el suicidio de una persona menor de edad, que hablando con un chatbot, con ChatGPT, interactuando con ChatGPT, ChatGPT le incitó al suicidio de una determinada manera. ChatGPT no es un psicólogo y no puede actuar como psicólogo. Y por lo tanto, si no controlamos, si no utilizamos los controles que tenemos que utilizar e implementar para mitigar los riesgos que la IA puede generar, podemos tener muchas consecuencias que pueden ser perjudiciales, tanto para los derechos fundamentales como para los valores éticos y los principios éticos que tenemos que proteger. ¿Vale? Sobre todo también a personas como los menores o personas mayores, personas vulnerables que pueden ser objeto de explotación con este tipo de tecnologías. Tendremos que mitigar esos riesgos. Pero claro, para mitigar esos riesgos tenemos que conocer cuáles son esos riesgos. Y eso es cuando la tecnología va tan rápida y empezamos a utilizarla de manera tan rápida, al principio no conocemos los riesgos. Esto pasó como cualquier otra sustancia, producto, por ejemplo, el tabaco. El tabaco no se sabía los riesgos y las consecuencias que había hasta que se empezaron a ver todas las consecuencias que podía haber. Pues ahí es cuando empezaron a ponerse, claro, el tabaco lo que ocurre es que no tiene ventajas. Aquí, ¿qué pasa? Y entonces se puede prohibir. Aquí la tecnología no se puede prohibir, hay que incentivar que haya innovación, hay que incentivar que haya este tipo de evolución y este tipo de tecnologías, pero lo que hay que hacerlo es de una manera controlada, de una manera que podamos controlar esos riesgos. Por lo tanto, no voy a enrollarme más, voy a empezar a introducir el tema como os comentaba, introduciendo lo que es la IA, introduciendo cuál ha sido la evolución de la IA, cuáles son los casos de uso y de qué hablamos cuando hablamos de IA. ¿Y por qué? ¿Por qué ahora estamos hablando? ¿Por qué ahora es la revolución de la IA? ¿Por qué ahora os pongo un ejemplo aquí de Bill Gates diciendo que esta tecnología es una tecnología revolucionaria? Y os lo pongo como en entredicho porque en realidad llevamos hablando o utilizamos la inteligencia artificial desde el año 1956. El filósofo inglés Turing creó un test, ya se estaban desarrollando ya los ordenadores, la informática, ya empezó a desarrollarse la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es algo nuevo, la inteligencia artificial lleva muchos años con nosotros. ¿Y por qué es ahora cuando le estamos poniendo este foco y cuando le estamos realmente regulando y por qué hay tanto hype con la inteligencia artificial? Bueno, pues yo creo que tenemos que, y por qué hay tanta adopción masiva, ¿no? Que puede ser una causa o una consecuencia también. Hay distintos factores, que son factores exponenciales, que han determinado el hecho de que esta tecnología sea revolucionaria. Y es precisamente la propia evolución de la tecnología y su funcionamiento. ¿Vale? El funcionamiento de la IA lo que ha hecho que produzca unas consecuencias y unas ventajas tan competitivas es precisamente los distintos factores que os pongo aquí. Y es que cada vez tenemos más información, cada vez tenemos más cantidad de datos que nos pueden ayudar, que pueden ayudar a estos algoritmos, que ahora vamos a entrar en lo que es la tecnología, que pueden ayudar a estos algoritmos a aplicar funciones y a desarrollar resultados con las preguntas que nosotros hacemos. Por lo tanto, estas cantidades ingentes de datos con las que los algoritmos aprenden y con las que los algoritmos nos dan los outputs, las contestaciones a las cuestiones que nosotros planteamos a la inteligencia artificial, esto es algo que lógicamente influye a una mejora, a una evolución y a una ventaja competitiva de esta tecnología y de la inteligencia artificial. También los procesadores cada vez son más potentes, las capacidades de procesamiento de los ordenadores cada vez son más potentes. Y luego hay una cuestión también fundamental y es el funcionamiento de los propios algoritmos y de los propios sistemas de las distintas técnicas de esta disciplina. Al final, cuando hablamos de inteligencia artificial, no hablamos de una sola cosa, no hablamos de una sola funcionalidad, ni una sola finalidad, ni una sola tecnología. Hablamos de una disciplina que cubre muchos tipos de tecnología. Y hablamos, de hecho, de sistemas y hablamos de modelos y que no son lo mismo. Y tenemos que entender que cada una de las componentes
de esa tecnología nos va a traer una consecuencia en relación con el cumplimiento normativo, en relación con los riesgos, en relación con el propio funcionamiento de la tecnología y al final en la propia funcionalidad que nos va a ofrecer esa tecnología. Hemos pasado de un funcionamiento de los algoritmos, cuando hablamos de tecnología, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de software la mayoría de las veces, y el software se desarrolla en base a algoritmos. Los algoritmos son esos procedimientos matemáticos que lo que hacen es, precisamente cuando están incluidos en un código fuente, que al final el código fuente no dejan de ser también esos algoritmos, pero esos algoritmos desarrollados en un sistema, en una máquina, lo que hacen es poder procesar esas funciones que nosotros hemos programado para ese programa específico. Bueno, pues esos algoritmos pueden funcionar de distintas maneras y hemos pasado de que los algoritmos funcionen a través de algoritmos de regresión o de árboles de decisión en los que hay un proceso de identificación, clasificación y de predicción. Es decir, lo que hacen es predecir a través de una serie de elementos que son esos árboles de decisiones. Cuando hacemos una pregunta a un sistema de inteligencia artificial que está basado en Machine Learning, que esta es la técnica que se utiliza con Machine Learning, lo que hace el sistema es, con la información que tiene para poder encontrar la respuesta que tiene que dar, esos algoritmos con los distintos pesos con los que están programados y diseñados para desarrollar esas funciones y esas conclusiones, lo que hace es buscar a través de árboles de decisión con preguntas y respuestas la respuesta que tiene que dar a través de, como digo, de predicciones. Si las respuestas son de una determinada manera, hay una predicción de que sea de esta determinada manera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto evoluciona y pasamos del Machine Learning al Deep Learning, que es otra técnica, es otra forma en la que los algoritmos han aprendido y en la que los algoritmos dan las respuestas a las preguntas que nosotros hacemos. El Deep Learning lo que hace es funcionar a través de redes neuronales. Al final, el funcionamiento es muy parecido al del cerebro humano, por lo tanto, la capacidad que tienen estas tecnologías ya no es solamente de predecir cuestiones que nosotros estamos preguntando, sino de generar nuevo contenido a través del aprendizaje que han hecho estos algoritmos, a través de toda esta información que han aprendido. Esto, lógicamente, es un salto cualitativo en la que ya no solamente estamos prediciendo respuestas, sino que estamos generando contenido. Yo creo que aquí es donde hay un cambio. Esto, como digo, es gracias también a la cantidad de información con la que aprenden esos algoritmos. Esta información con la que aprenden esos algoritmos son los Large Language Models, los LLM que se conocen, ¿vale? Estos LLM al final lo que hacen son sistemas de información ingente, lo que hacen es scrapping de páginas web, de internet, de todos sitios, información de todos sitios. Cosa que esto, coge toda esta información para poder contestar y para poder generar el contenido que estamos pidiendo. ¿Qué pasa? Que toda esta captación de información y de datos para poder, para que los algoritmos puedan aprender y puedan dar los resultados que estamos pidiendo, esto nos debería ya generar un problema. Si lo que estoy diciendo es que estos sistemas arañan toda la información de Internet sin discriminar ningún tipo de información, ya sea de datos personales, ya sea información confidencial, ya sea propiedad intelectual, ya sea lo que sea, pues lo primero que vamos a encontrarnos es con un problema de propiedad intelectual. Con un problema de propiedad intelectual, y es una de las cosas que están encima de la mesa ahora mismo, el debate que está habiendo de que estos sistemas están funcionando y los algoritmos han aprendido gracias a información o contenidos que son de terceros y han funcionado y están entrenados de forma que con esos contenidos de terceros a los que no se les ha pedido consentimiento para poder realizar estas tareas de aprendizaje. Por lo tanto, esto lo que genera es un problema a nivel de propiedad intelectual y puede haber una infracción o no, es algo que ahora mismo está en debate, si realmente el uso que se está haciendo de esos contenidos vulnera o no algún derecho de propiedad intelectual de los autores de esos contenidos o de los titulares de derechos de esos contenidos. Lógicamente esto pasa la mayoría de las veces en Estados Unidos.
En Estados Unidos es donde estos sistemas están empezando a aprender y están utilizando estos contenidos y donde se están enfocando, donde se están dirigiendo los usos de estos contenidos. ¿Qué ocurre? Que en Estados Unidos el sistema de propiedad intelectual es distinto al sistema de propiedad intelectual que tenemos en Europa. Y ahí, bueno, pues nosotros tenemos un sistema de límites, no me voy a meter en lo que es el sistema de propiedad intelectual, pero es verdad que en Estados Unidos, que como sabéis, lo que promulga más es desde el libre comercio y el libre y es mucho más abierto, nosotros somos mucho más proteccionistas y muchos más burocráticos, con burocracias legales. En Estados Unidos lo que tiene es un sistema de fair use y, bueno, pues se está debatiendo si se puede considerar que el entrenamiento de estos sistemas, de estos algoritmos, a través de estos contenidos de terceros, puede entrar dentro de lo que es ese fair use y, por lo tanto, no consistir en una infracción o no. Está muy en entredicho, pero es algo que aún se está discutiendo y que hay ya demandas en distintos tribunales que tenemos que ver cómo se solucionan y cómo los jueces bueno, pues solucionan este problema. Como decía, la tecnología o la inteligencia artificial no deja de ser una disciplina que se compone de muchas tecnologías, de muchas técnicas, y que estas técnicas, estas tecnologías o estos componentes, al final lo que hacen es tener distintas finalidades y distintas funcionalidades. Por lo tanto, no podemos pensar en una sola cosa cuando hablamos de inteligencia artificial. Tenemos que pensar en una multitud de técnicas y tecnologías y lo que tenemos que hacer es focalizarnos en lo que es la definición y el concepto de inteligencia artificial, ¿vale? Y aquí el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que ya está publicado en España, en Europa, y que ya es de aplicación a algunas de sus disposiciones. Tenéis que tener en cuenta que las disposiciones de este reglamento, no la entrada en vigor, porque el reglamento ya ha entrado en vigor, pero su aplicación es escalonada, pero ya tenemos algunas disposiciones que son obligatorias. Por lo que nos dice el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial es que un sistema de inteligencia artificial es un sistema basado en una máquina, ¿vale? Diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía. Yo creo que lo primero es entender que estamos hablando de niveles de autonomía, que puede mostrar capacidad de adaptación. Esto es importante también. Cuando hablamos de inteligencia artificial y queremos poner foco en cumplimiento normativo, por lo menos en lo que ocurre con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, es que estos sistemas tienen que tener esa capacidad de adaptación y esos niveles de autonomía. Y que además lo que hacen es que tras el despliegue, es decir, una vez que se implementan y se ponen en marcha, para objetivos explícitos o implícitos, lo que hacen es inferir información de entrada que recibe de manera de generar información de salida. Es decir, lo que consigue es que con la información de entrada que se le está a través de los prompts, a través de esos inputs que se le incluyen en el sistema, infiere una información de salida, ¿vale? Y esos resultados además pueden influir en entornos físicos o virtuales. Esto es importante porque no todos los sistemas de IA cumplen con estas características. Puede haber sistemas de IA, sistemas de automatización. Hablamos de automatización desde hace muchos años, os lo decía antes, estamos hablando de IA y de automatización desde hace muchos años, pero no todos los sistemas de automatización y de IA entran dentro del ámbito de aplicación de este reglamento y entran dentro de este concepto de IA que estamos tratando de definir hoy en día y que es lo que nos proporciona esas ventajas competitivas tan exponenciales. Si yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo y es un sistema, por ejemplo, que lo que hace es predecir cuáles son los estados financieros de una empresa y esa predicción la hace el sistema a través de operaciones estadísticas, teniendo en cuenta las predicciones financieras de los 6 últimos meses de esa empresa. Yo os pregunto, ¿consideráis que eso puede ser un sistema de IA conforme a la definición que acabamos de ver? En la que, como os decía, es importante niveles de autonomía, es decir, es importante la capacidad de adaptación, es importante esos objetivos implícitos o explícitos, la información de salida, la información de entrada. Os digo, este sistema que os pongo de ejemplo, lo único que hace es una operación estadística y lo que hace es
dar un resultado, que es una predicción de los estados financieros de una empresa, según la información que ha obtenido en los 6 últimos meses. Estadísticamente, no hace ningún otro tipo de operación, no mejora el resultado esa IA por otras preguntas que se le haya podido hacer, por otra información que le haya podido llegar, por otras entradas que haya podido tener ese sistema en otras preguntas. Es una información muy concreta y que además es la única finalidad que tiene ese sistema y por lo tanto ese tipo de sistemas estarían fuera del ámbito de aplicación de lo que es la definición de IA y lo que es la aplicación del reglamento IA, ¿vale? Bueno, yo espero que haya quedado claro el ejemplo y lo que es el concepto de inteligencia artificial en el ámbito en el que nos estamos moviendo. Aquí os pongo un ejemplo gráfico simplemente de lo que podría ser pues, ese funcionamiento de los sistemas de IA, ¿no? Esas entradas, esas salidas y qué es lo que ocurre en el medio con esos Large Language Model, con esas técnicas de Deep Learning que os comentaba antes, con esos procesos de aprendizaje de esos algoritmos. Al final lo que tenemos es bueno, pues una caja negra que le podríamos llamar, que ojo que no pueden ser cajas negras, estas cajas deberían ser transparentes, deberíamos saber cómo se procesa ese aprendizaje, esos algoritmos, cómo procesan la información y cómo nos están dando los resultados que nos están dando y por qué. Porque si no sabemos por qué un sistema nos da un resultado concreto, no vamos a poder imputar ningún tipo de responsabilidad a nadie en caso de que haya algún daño que pueda provocar ese resultado. ¿Cómo vamos a saber qué responsabilidad imputar o si tenemos que imputar algún tipo de responsabilidad al sistema porque haya un producto defectuoso si no sabemos qué es lo que ha ocurrido y cómo se han originado los resultados? Tenemos que entender, esto es una de las cuestiones en las que pone mucho foco el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Tenemos que entender cómo funcionan estos sistemas, por qué están dando esos algoritmos los resultados que están dando, cuál es la explicabilidad del proceso y por qué me están dando ese resultado. Y además, ¿qué información han obtenido o han recabado para poder aprender y para poder dar esos resultados? Porque si tú me dices qué información ha recabado, también podremos ver si hay infracciones o no de propiedad intelectual, porque si no sabemos de dónde ha recabado la información, pues lógicamente puede haber infracciones, pero no sabemos dónde están esas infracciones. Por lo tanto, resulta muy complicado imputar ningún tipo de responsabilidad a ningún proveedor de este tipo de sistemas. Como os decía, aquí estaría el prompt. El prompt es esa entrada, ese input que nosotros incluimos en ese sistema. Cuando hablamos, por ejemplo, de ChatGPT, lo que hacemos es lanzar una pregunta a ChatGPT y ahí lo que ocurre es que el sistema lo que hace es, con toda la información que tiene, con todos esos Large Language Model, con todas esas técnicas de aprendizaje, lo que hace es darnos un output, un resultado. Y ese resultado, pues lógicamente, tiene sus consecuencias, sus riesgos, tanto el resultado como el prompt, que vamos a ver ahora, ¿vale? Aquí, ojo, o sea, y tened en cuenta que eso, que nosotros estamos introduciendo una serie de información y nos están dando una serie de resultados o outputs una vez realizado el proceso de aprendizaje. Como os decía, beneficios hay muchísimos. Y esto, os pongo aquí algunos ejemplos, beneficios y casos de uso. Pero es que esto es algo muy limitado, es decir, muy limitado lo que es la lista que os estoy poniendo aquí, porque ejemplos hay miles de ejemplos y cada día salen una funcionalidad nueva, cada día sale un caso de uso nuevo. Cuando hablamos de ella, además, no solamente hablamos de sistemas, no solamente hablamos de lo que es la tecnología, hablamos precisamente del caso de uso. Lo importante cuando analizamos este tipo de herramientas no es la tecnología, que también, pero es fundamentalmente el caso de uso, es decir, esa finalidad, esa funcionalidad que nos está dando ese sistema. Beneficios o casos de uso. Pues como os digo, ejemplos, generación de diseños y contenidos. Cualquier empresa a nivel empresarial necesita generar contenidos. Esos contenidos los puede generar a través de IA o los puede generar de forma manual. Bueno, pues la IA puede ayudar a generar esos contenidos y eso puede ayudar a los departamentos de marketing, por ejemplo, de cada una de las compañías. También a los departamentos de legal, que también tienen que desarrollar contenidos, presentaciones o notas de prensa o cualquier otro tipo de contenido. Gestión de las redes sociales o de recursos humanos. También te puede ayudar la IA
a través de para realizar este tipo de funciones. Por cierto, ahora está muy de moda también, cuando hablamos de IA, hablamos de agentes de IA también, que son esos agentes autónomos que lo que hacen es desarrollar precisamente esas funciones. Si hablamos, por ejemplo, de Copilot, Copilot es el sistema que utiliza Microsoft. Copilot es un sistema cuyo modelo, aquí esa diferencia que os comentaba, ¿no? Entre el sistema y el modelo. El modelo de IA, podemos, para definir de una forma muy sencilla, muy simple, el modelo de IA es el motor, es el modelo de funcionamiento y el motor a través del cual tira un sistema de IA. El sistema es el motor de IA implementado ya en un sistema, en una máquina, para que tú, persona humana, puedas interactuar con esa inteligencia artificial, ¿vale? Modelo de IA es el Large Language Model con todas esas técnicas de Deep Learning, etcétera, etcétera. Es decir, el motor que está detrás del sistema. Ese modelo, por ejemplo, el modelo que utiliza OpenIA, o sea, ChatGPT, mejor dicho, ChatGPT es un chatbot con el que tú estás funcionando, pues ChatGPT, el modelo de IA que tiene detrás, es OpenIA. OpenIA es ese funcionamiento de esos algoritmos, es el Large Language Model, es ese Deep Learning, es esa forma en la que los algoritmos se han entrenado y han obtenido toda esa información para luego podernos dar el resultado a través de un chatbot, ¿vale? Pero es que OpenIA como modelo, como sistema de aprendizaje de los algoritmos, se puede implementar no solamente en ChatGPT, que es el sistema que utiliza el sistema del señor Altman, que es precisamente bueno, pues yo diría el que más se utiliza a nivel general y global en todo el mundo. OpenIA se puede implementar en otros sistemas, y OpenIA se ha implementado en otros sistemas como ha hecho Microsoft. Microsoft ha implementado el modelo OpenIA en un sistema que se llama Copilot. Copilot es un sistema de inteligencia artificial que se utiliza por parte de la mayoría de las empresas que tienen el sistema de Microsoft implementado a nivel ofimática en la compañía, ¿vale? Y lo que permite es mejorar y agilizar las distintas funciones, ya no solamente de los departamentos legales, sino de cualquier departamento de la compañía, a través de asistentes virtuales, que son esos agentes de inteligencia artificial que nos ayudan con las distintas tareas de forma a automatizar tareas o a resumir. Pues seguimos con la lista en relación con sistemas de atención al cliente, por ejemplo, cuántos sistemas de atención al cliente, cuántas llamadas hacemos a compañías de atención al cliente en la que ya no nos contesta una persona humana, sino que nos contesta un chatbot con un sistema de reconocimiento y de lenguaje natural, que lo que hace es hablarnos como una persona. Y creo que la diferencia también entre un robot cualquiera o un sistema, una herramienta de informática cualquiera de automatización y un sistema de IA es esa capacidad conversacional a través de las técnicas de lenguaje natural. Es decir, tú cuando preguntas a cualquier chatbot cualquier cuestión en el chatbot, no solamente te da la respuesta, sino que además inicia una conversación y por lo tanto parece que estás hablando con una persona humana. Es ahí donde hay también un riesgo, por cierto, en esa sensación de que estás hablando con esa persona humana. No sé si habéis visto también, por ejemplo, os ponía el caso del menor que se había suicidado en Estados Unidos, pero también hay una película muy característica de hace ya unos años, que es la de Her, en la que una persona se enamora de un sistema operativo porque precisamente por esa capacidad conversacional que tiene ese sistema y ese chatbot. Por lo tanto, ojo también con las dependencias que puede generar en los sistemas de inteligencia artificial, que son riesgos en los que también tenemos que incidir y tener en cuenta para poder saber cómo controlarlos y cómo mitigar esos riesgos. Cuando hablamos insisto, no, cuando hablamos de que la IA conlleva riesgos, no estamos diciendo que tengamos que prohibir la IA, sino que lo que estamos diciendo es que tenemos que utilizar la IA de una determinada manera, de una forma controlada, de una forma ética, de una forma responsable, con el fin de que precisamente podamos proteger los valores que como sociedades, como democracias y bueno, pues como esos derechos fundamentales que tenemos que respetar. ¿Vale?
Desde el punto de vista más de los departamentos legales de las compañías, bueno, pues la inteligencia artificial nos ayuda mucho, por ejemplo, en la revisión de contratos. Es mucho más rápido que un sistema IA pueda revisar un contrato a que lo haga una persona humana. Pero diréis, ¿y cómo revisa un sistema IA un contrato? Bueno, pues tú le puedes dar a la IA información de modelos de contrato, de modelos de clausulados, en las que le expliques a la IA cuáles son las cuestiones legales que se quiere proteger o que quieres proteger en las partes que están en un contrato, y a través de toda la información que tú le das y la comparativa que hace el sistema de todos los documentos contractuales con los que tú le has tenido que previamente alimentar, te da unos resultados en los que lo que te puede hacer es hacer incluso unos análisis de riesgos del contrato, que te pueden ayudar a hacer las negociaciones con la contraparte. Y por lo tanto, ese trabajo manual que antes costaba unas determinadas horas en llevar a cabo y que costaba una determinada plantilla para llevarla a cabo, se puede llevar a cabo de una forma mucho más rápida y mucho más eficaz con estos sistemas de inteligencia artificial. Para preparar escritos de todo tipo, ¿cuántas personas están utilizando ya los sistemas de IA para esos borradores primeros, iniciales que tienes que preparar? Lógicamente aquí, como digo, es muy importante que las empresas, a la hora de implementar estos sistemas y a la hora de alimentar la información de estos sistemas para que te den los resultados que necesitas, estén bien acotados para que no haya ninguna filtración en relación con la información confidencial de la empresa, con los datos personales que no puedes sacar a terceros. Es decir, tienes que, y con la calidad también de la información que estás metiendo en el sistema para que te dé un resultado. Porque si tú hay una expresión que es muy burda, pero si tú metes mierda en esa caja negra, en ese sistema, lo que te va a salir es mierda. Entonces, y perdonadme la expresión, pero es muy ilustrativa. Lo que hay que hacer es alimentar estos sistemas con información de calidad, información que esté depurada, que esté curada, para que el resultado pueda ser positivo y pueda ser realmente beneficioso. Para la gestión, bueno, como decía, gestión de scoring de los contratos contractuales, un poco esa gestión de los riesgos de los contratos, de los contratos. Para comparación de documentos, para saber cuáles son los cambios que se han podido hacer, para saber cuáles son, para incluso introducir cláusulas tipo en nuestros propios contratos, o para incluso también contestar preguntas relacionadas con los documentos, que precisamente con esa información, oye, ¿cuántos contratos tiene firmada la compañía X en el 2023? Contratos de tecnología, y te da todos los resultados. ¿Cuántos contratos han terminado en el año 2024 y se necesita una renovación? Bueno, pues te puede dar esa información. Ya no tienes que hacer una auditoría de todos los contratos para saber cuándo terminan los contratos y saber cuáles son, cuándo tienes que renovar un contrato o cuándo se va a terminar un contrato y qué consecuencias puede generar esa terminación. ¿Cuáles son las consecuencias? Es que muchas veces los contratos, pues la terminación de los contratos, cuando los terminamos de manera anticipada, pues luego puede haber consecuencias económicas, pues porque se haya podido pactar algún tipo de cláusula penal por una resolución anticipada. Por lo tanto, toda esa información que antes teníamos que, lógicamente, revisar un contrato, estudiarlo bien, bueno, pues que no dejamos de invertir tiempo en ese tipo de revisiones, pues los sistemas de inteligencia artificial lo que consiguen hacer es hacer todas estas tareas en tiempos mucho, mucho menores. Os pongo ejemplos de compañías, pues como os decía, compañías internacionales, pero cuya matriz y sede son empresas españolas. Pues Prosegur, por ejemplo, esto es una noticia reciente de agosto de este año. Prosegur acaba de incorporar la IA para procesar los más de 50.000 contratos que gestiona entre España, Argentina, Brasil y Portugal. Es decir, tiene estos sistemas implementados a nivel mundial. Ellos tienen mucha presencia en Latinoamérica y ahí han implementado un sistema de IA, pues precisamente para gestionar todos
todos los contratos que gestiona la compañía. Normalmente las compañías, para saber qué tipo de inteligencia artificial o qué tipo de sistema utilizar o para qué funcionalidades utilizarlos, lo primero que tienen que hacer es estudiar y analizar cuáles son las operaciones que más hacen las compañías, porque eso es lo que más necesitas automatizar. Una compañía que genera y que opera con multitud de contratos todos los días, pues lógicamente necesita incorporar un sistema de IA que le ayude a gestionar todos esos contratos. Pero a lo mejor hay otras empresas que no necesitan gestionar estos contratos y lo que tienen es mucha actividad y muchas operaciones relacionadas con el derecho mercantil, con lo que es el gobierno corporativo de la propia compañía. Y por lo tanto, para esta empresa no necesitará a lo mejor incluir o implementar un sistema de IA para gestionar los contratos, sino que necesitará implementar un sistema de IA para gestionar todos esos cambios societarios, de poderes, de representantes legales, etcétera, porque es donde hay más operativa en la compañía. Prosegur, el ejemplo que tenemos, es que lo ha implementado para procesar los 50.000 contratos que gestiona al año. Repsol es otra compañía que también ha implementado Harvey. Como veis, os pongo pues, distintos nombres de distintas compañías. También a la hora de valorar y a la hora de decidir cuál es el sistema que más te conviene, ya no por la finalidad que os decía antes, sino por el tipo de sistema, si utilizamos Harvey, si utilizamos Copilot, si utilizamos ChatGPT, ¿qué utilizamos? Pues lo primero que tenemos que hacer es un análisis legal, por supuesto, de cómo este tipo de sistemas protegen la información de nuestra compañía, qué tipo de medidas y cómo se acota, o si la información que nosotros damos al sistema se utiliza para mejorar el chatbot a nivel o el sistema a nivel global y por lo tanto puede haber terceros que lo puedan utilizar, que en nuestra propia competencia lo pueda utilizar, cosa que no desearemos. Y ese análisis legal lo tenemos que hacer también en un análisis operativo y un análisis más de negocio para saber cuáles son las capacidades de esos sistemas y saber cuál es el que mejor me conviene conforme al tamaño que tengo en la compañía, conforme a todas las operaciones que quiero automatizar, conforme a un montón de parámetros desde el punto de vista operativo y técnico que necesito tener en cuenta para decidir el tipo de herramienta que quiero utilizar. Nosotros, por ejemplo, en Écija tenemos un departamento que es el departamento de Legal Tech, que lo que hace es tener acuerdos con distintos vendors, distintos fabricantes de sistemas de inteligencia artificial. Somos neutros tecnológicamente, pero lo que hacemos es tener estos acuerdos con estos partners para poder ofrecer precisamente a nuestros clientes la herramienta que mejor les conviene una vez hecho un análisis de la propia compañía y de las propias necesidades de la compañía. Lo primero que tenemos que, antes de incluir o antes de introducir una tecnología en una compañía, hay que entender la compañía y hay que entender las necesidades de la compañía y una vez entendido todo esto, implementar la herramienta que mejor le conviene conforme a esas necesidades y esas características de esa compañía. Otro ejemplo de uso de la IA son, por ejemplo, las plataformas, también plataformas de contenidos como, por ejemplo, Netflix. Netflix cuando nos recomienda películas, series, etcétera, a través de precisamente lo que hemos visto anteriormente, para eso utiliza sistemas de inteligencia artificial. Por lo tanto, aquí también hay sistemas de IA que se están ya implementando y utilizando y que los usuarios están siendo bueno, pues beneficiados de esos usos. Aquí en Europa tenemos una normativa específica que regula también cómo se puede llevar a cabo estos usos y estos sistemas de recomendación, porque hay que proteger también los intereses, incluso hay que proteger también que las personas, claro, si siempre vemos el mismo tipo de contenido, porque lo que nos recomienda la plataforma es contenido parecido al que ya hemos visto, esto lo que genera son extremismos y lo que genera son bueno, pues posiciones cada vez más extremistas en relación con nuestros propios pensamientos, nuestras propias opiniones y nuestras propias ideologías. Y esto, pues lógicamente, es perjudicial para las democracias y para las sociedades y por lo tanto hay normas en Europa que regulan cómo se pueden llevar a cabo estas recomendaciones y cómo se pueden incorporar estos sistemas
por parte de estas compañías, ¿vale? Luego tenemos Copilot, como os decía, Copilot es el sistema que utiliza Microsoft y que tira del modelo del motor de OpenAI. Lo que ocurre es que Copilot lo que hace es acotar, cuando implementa su sistema en las empresas, lo que hace es acotar la instalación del sistema a servidores, a los servidores y a las instancias de la propia empresa. Por lo tanto, la información no viaja fuera, tanto la información de entrada como la de salida, únicamente se queda a nivel compañía, y eso lo que hace es proteger la información y los datos de la compañía. También, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial utiliza un sistema de inteligencia artificial, pues, para pseudoanonimizar también, pues, todas las sentencias y todos los documentos, pues, para que puedan luego estar en una base de datos de forma anonimizada y pueda haber un acceso rápido y automático de esas sentencias para buscar jurisprudencia o antecedentes que sean necesarias por parte de la Judicatura. Pero claro, os estoy hablando de los beneficios, estoy hablando de los casos de uso y estoy hablando de esas ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial, pero os decía al principio que también hay riesgos y también tenemos que entender los riesgos. Es importante que entendamos los riesgos para poder saber cómo podemos reducirlos o cómo podemos mitigarlos, ¿vale? Y aquí, pues, os voy a poner distintos ejemplos de cosas que han pasado. Y esto ha pasado ya. Un abogado utilizó ChatGPT para preparar un juicio. Os decía que al final ChatGPT, pues, por ejemplo, o estos sistemas de IA se pueden utilizar para preparar cualquier tipo de escrito, para preparar una demanda y para que ChatGPT, pues, te redacte la demanda. ¿Qué ocurre? Que lo que no podemos hacer, y esto es uno de los controles que obliga, por ejemplo, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, lo que no podemos hacer es dejar libremente a la inteligencia artificial a que haga el trabajo y que el hombre desaparezca. Esto no puede ser. Tiene que haber siempre supervisión humana, tiene que haber siempre un control, una vigilancia, tiene que haber siempre el man in the loop, ¿no? Esa supervisión del trabajo que hace el sistema es importante porque el sistema alucina. Esas las alucinaciones del sistema de inteligencia artificial, es que el sistema no es infalible, los sistemas a veces dan informaciones incorrectas, a veces dan informaciones desactualizadas y a veces lo que hacen es simplemente, porque los sistemas no razonan, no son mentes humanas, los sistemas lo que hacen es automatizar todas esas funciones de la misma manera, un aprendizaje muy parecido, imitando al razonamiento humano, pero no es un razonamiento humano y por lo tanto a veces no entiende un contexto determinado, a veces no entiende unas emociones determinadas y todo eso, pues lógicamente tenemos que revisar los contenidos, los outputs, los resultados que nos está dando esos sistemas. No podemos pretender que un sistema de inteligencia artificial nos haga una demanda. Es como si nos estuviera haciendo un junior, un becario. Todo eso lo tenemos que revisar y lo tenemos que controlar. Esto ocurrió, que la demanda que había preparado este abogado resulta que iba con jurisprudencia que no existía, con antecedentes y con casos que no existían, que solo se había inventado el propio sistema. Esto a nivel de diligencia profesional es un riesgo importante y se controla haciendo esa supervisión humana. También tenemos casos en los que ha habido publicidad engañosa, en los que ha habido el caso de Air Canadá, por ejemplo, que lo que hizo fue poner un chatbot para atención al cliente y ese chatbot lo que ocurrió es que se inventó una política que tenía la empresa Air Canadá en la que lo que decía es que una persona que pudiera comprar un billete pues porque porque tenía que viajar, porque había fallecido una persona y tenía que ir a un funeral, pues por ese motivo, por comprar un billete, por ese motivo se le podía luego devolver el dinero de esa compra de ese billete como una promoción que tenía la propia compañía. Resulta que la compañía no tenía realmente esa promoción, esto es algo que se inventó el chatbot, es una alucinación del propio sistema que había implementado Air Canada, pero lógicamente lo que ocurre es que eso es publicidad engañosa, el usuario compró el billete pensando que luego se le iba a devolver y por lo tanto a la compañía no le quedó más remedio que devolver el dinero a su usuario cuando realmente es algo que no estaba dentro de sus prácticas y dentro de sus políticas
de viajes para los usuarios. Por lo tanto, aquí también hay un riesgo. Hay que revisar, también hay que supervisar y controlar los comportamientos de estos sistemas para ajustar en caso de que haya incidencias que no sean y resultados que no sean óptimos o que no sean los esperados, bueno, pues para poder hacer esos ajustes en caso de que estas incidencias ocurran. Os hablaba también antes de los riesgos en relación con la propiedad intelectual y esos aprendizajes de esos algoritmos a través de toda esa información y esos contenidos que son de terceros y a los que no se les ha pedido ningún tipo de consentimiento. Y ya aquí hay muchísimas demandas desde el punto de vista del mundo de los contenidos de las fotografías, como el caso de Getty como también desde el punto de vista de los escritores, de los periodistas. Es decir, esto está pasando en todos los sectores del mundo del entretenimiento y del mundo de los contenidos, y está el sector muy revolucionado con todas estas cuestiones. Recientemente, la semana pasada, Anthropic, que es otro sistema de inteligencia artificial, lo que ha hecho ha sido llegar a un acuerdo extrajudicial con los autores de los contenidos que estaban demandando precisamente por la infracción de derechos de propiedad intelectual, también de sus propios sistemas, y lo que ha llegado es un acuerdo extrajudicial en el que les ha realizado un pago, no recuerdo ahora la cantidad, 55 millones de euros, una cosa así, a los autores en compensación por el uso que había hecho la herramienta de todos esos contenidos de esos autores para poder entrenar a su propio sistema y poder dar los resultados y los beneficios que está generando. Esto ha generado un antecedente que ocurrió, como digo, la semana pasada, que lógicamente va a tener muchas consecuencias a la hora de determinar estas infracciones o no en materia de propiedad intelectual, porque ya Anthropic lo que está poniendo encima de la mesa es que precisamente ha podido haber una infracción y lo que ha querido ha sido solventar esa infracción con un acuerdo extrajudicial mediante el pago y una compensación económica a esos autores. ¿Vale? Otro riesgo importante en materia de ciberseguridad, en materia de deepfakes, en materia de identificaciones falsas, en materia de nos pueden coger la voz y sustituirla y hacernos llamarnos y que alguien se haga pasar por nuestro jefe con una imitación absoluta de lo que podría ser nuestro jefe, y que nos llame nuestro jefe y nos diga que tenemos que hacer un pago o que nos diga que tenemos que hacer alguna actuación en la que, bueno, pues confundidos y con esa suplantación de esa identidad, llevemos a cabo una acción que no deberíamos llevar a cabo pensando que es nuestro jefe el que nos está llamando. Por lo tanto, aquí también hay que tener mucho cuidado con toda esa parte de ciberseguridad relacionada con esos delitos informáticos que pueden ocurrir con esas suplantaciones de identidad. También importante el hecho de, como os decía antes, de qué información estamos dando nosotros al sistema cuando queremos que nos dé unos resultados concretos, y no dejemos, no introduzcamos datos personales en el sistema, no introduzcamos datos cuando estamos haciendo preguntas, datos personales de terceros cuando estamos haciendo esas preguntas al chatbot, porque no sabemos si no está el sistema acotado en las instancias de nuestra organización, no sabemos dónde van a ir a parar esos datos. Os decía, eso puede ir a parar en esa caja que os comentaba al principio, y puede haber un procesamiento de esa información que pueda ir a parar a la contestación de un tercero en la que tú no tienes ningún tipo de vínculo ni relación y que no quieres que esa información viaje a ese tercero. Esto le pasó a Samsung, y a Samsung de hecho prohibió en un primer momento el uso de la IA en su organización, porque lo que ocurrió es que los del departamento de informática de la compañía lo que hicieron fue enviar el código fuente del software más importante de Samsung para pedirle a ChatGPT que mejorara ese código fuente. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú estás enviando el código fuente de un programa de ordenador, de un software, estás precisamente enviando esa información confidencial, esa información que es susceptible de protección por propiedad intelectual, es lo más importante y lo más valioso de una compañía en relación con el software. Si tú le das al chatbot ese software, estás perdiendo ese valor, esa información confidencial, esa propiedad intelectual, porque no sabes dónde va a ir a parar esa información. Y cuando esto ocurrió, Samsung lo que hizo fue prohibir estos sistemas de IA.
Lógicamente, Samsung ahora no puede prohibirlos, es decir, esto ocurrió en el 2023, pero se ha dado cuenta que no puede prohibirlos. Lo que tiene que hacer es poner un sistema de gobernanza en la compañía, poner unas normas de uso en la compañía para que todos los empleados sepan cómo tienen que utilizar estos sistemas. Y es ahí donde tenemos que tener también ese sistema de gobernanza y esos controles y esas medidas técnicas y organizativas que nos ayudan a mitigar todos esos riesgos. No solamente nos ayudan a mitigar los riesgos, sino que además nos ayudan a cumplir con la normativa que tenemos que cumplir en materia de inteligencia artificial. Y ahí es lo que el reglamento de IA de la Unión Europea pone el foco en esas obligaciones, precisamente porque son obligaciones de cumplimiento normativo, es decir, ex ante, a que ocurra cualquier infracción. Es un sistema para que pueda introducirse en el mercado europeo y pueda comercializarse en el mercado europeo. Tiene que cumplir con una serie de estándares, de requisitos, de obligaciones. Y tenemos que por eso, cuando lo implementamos en nuestra compañía, incluir esos o implementar esos sistemas de gobernanza y esos sistemas de gestión de riesgos, porque con lo que estamos haciendo con eso es cumplir con la norma y además mitigar esos riesgos. ¿Qué ocurre? Que si una vez implementado todos esos sistemas o aunque hayamos implementado todas esas medidas y esas obligaciones, el sistema puede producir algún daño, pues lógicamente lo que tenemos que ver es cuáles son las normas que aplican para imputar esas responsabilidades y saber cuáles son las consecuencias que pueden producir esos daños, ¿vale? Más ejemplos y más casos en relación con los riesgos que puede haber con el uso de estas herramientas, pues con lo que os decía, los datos personales. También hay demandas a OpenIA en relación con no solamente el uso de contenidos que puedan ser susceptibles de propiedad intelectual, sino el uso de información que puede considerarse datos personales. También aquí, si esos datos personales, os decía, si están viajando, se están cediendo a terceros sin el consentimiento adecuado, sin la base legitimadora adecuada del titular de ese dato, pues lógicamente tendremos una infracción en materia de protección de datos que también es importante tener en cuenta y que también habrá que mitigar. Italia, por ejemplo, en los primeros meses de la entrada en vigor, vamos, de la entrada en vigor de la adopción de ChatGPT de forma masiva, lo que hizo fue también prohibir ChatGPT en el propio país. Esto es algo que luego también tuvo que, bueno, pues, que modificar esta medida porque lo que no puede hacer un país es prohibir el uso de los sistemas. Lo que tienes que hacer es lo que ha hecho, por ejemplo, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, lo que hace es prohibir determinados casos de uso. Determinados casos de uso se prohíben, no se prohíbe el uso de sistemas de IA en la Unión Europea. Lo único que se prohíben son determinados casos de uso. Son casos prohibidos porque precisamente lo que suponen son un perjuicio y van contra los valores éticos de la Unión Europea y contra los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Y por lo tanto, esos usos que son muy específicos y que están tasados en el artículo 5 del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial están prohibidos, pero el resto de los usos de inteligencia artificial no están prohibidos. Lo que ocurre es que habrá que implementar las medidas necesarias para que bueno, pues, el uso de estos sistemas sea seguro y sea ético y sea confiable. ¿Vale? Como último ejemplo, os pongo como último ejemplo de riesgos cuando se usa estos sistemas de inteligencia artificial, os pongo aquí esta foto, que este es un caso en el que lo que hizo, esto es un caso que le ocurrió a Amazon hace unos años también, en la que lo que Amazon hizo fue implementar en su departamento de recursos humanos un sistema en lo que ayudaba a tomar decisiones en relación con candidatos y con puestos de trabajo que estaba requiriendo la propia compañía. El sistema lo que hacía era revisar los currículums que iban llegando y a través de información con la que estaba aprendiendo, con la que aprendió el algoritmo para dar los resultados, información que la propia compañía había alimentado, la compañía había alimentado el sistema de inteligencia artificial con la información de las decisiones de contratación de personal de los 10 últimos años de la compañía, para que el sistema pudiera entender cuáles son las decisiones que tomaba la compañía en relación con estas contrataciones, ¿vale?
¿Qué ocurre? Que cuando el sistema se puso a hacer estas contrataciones o a tomar las decisiones en relación con la contratación de los nuevos currículums, como lo que tenía la información de las contrataciones que habían ocurrido en los 10 últimos años, pues resultó que en los 10 últimos años las contrataciones de Amazon eran todas hombres y hombres blancos. ¿Por qué? Porque, y esto es lo que llamamos el sesgo de los algoritmos. ¿Qué ocurre? Que las políticas de contratación han evolucionado y ahora hay que contratar más mujeres, ahí se contratan, tiene que haber diversidad y por lo tanto el sistema de inteligencia artificial estaba incurriendo en una serie de sesgos que son discriminatorios. ¿Vale? Y por lo tanto, Amazon tuvo que retirar ese sistema de inteligencia artificial porque se estaban produciendo esas discriminaciones a la hora de contratar personal, porque lo único que estaba haciendo el sistema era aprender de las contrataciones pasadas de la propia compañía. ¿Vale? Esto desde el punto de vista ético, lógicamente, es algo que tenemos que también controlar, y aquí es donde está la ética, uno de los puntos donde está la ética de estos sistemas. ¿Vale? Bueno, pues una vez visto los ejemplos, una vez visto la evolución de la IA, una vez visto qué es la IA, una vez visto cuáles son los riesgos, pues creo que es importante también, pues eso, saber cuál es el marco normativo. Vamos a ir ahora muy rápido, porque además ya casi, pues, de hecho ya no tenemos tiempo, y como además esto está enfocado también a la Unión Europea, yo creo que lo que vamos a hacer es simplemente hacer un barrido rapidísimo de esa normativa que tenemos. Os he hablado ya del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pero no es la única norma que regula este uso. Tenemos un anteproyecto de ley ya en España y tenemos normas armonizadas en el mercado CE, porque los sistemas de alto riesgo tienen que tener su marcado de CE. Tenemos la normativa en relación con la responsabilidad, que es lo que ocurre una vez que se produce un daño por un producto defectuoso y una inteligencia artificial puede ser un producto defectuoso. Tenemos que también tener en cuenta la normativa de protección de datos, como os comentaba antes, la normativa de plataformas y servicios digitales, la normativa de propiedad intelectual. Es decir, no solamente, claro, hemos hablado de muchas materias que impactan en el uso de estas herramientas y por lo tanto no solamente vamos a tener que cumplir con el reglamento IA, que es el reglamento específico de este tipo de herramientas, sino con toda la normativa sectorial que impacta en el uso, en el caso de uso de ese sistema. Si estamos hablando de un sistema que, por ejemplo, lo que hace es poner precios de forma automática, los propios algoritmos y la fijación de precios, pues tendremos que tener en cuenta y tenemos que fijarnos si esos algoritmos lo que están haciendo es poder infringir el derecho de la competencia, pues porque al final si distintas empresas utilizan los mismos algoritmos con la misma información y esas empresas están dentro del ámbito competitivo, puede haber un tema de competencia desleal que puede impactar en el derecho de la propia competencia. Por lo tanto, ojo porque cualquier o cada caso de uso tiene un impacto de la inteligencia artificial, tiene un impacto distinto en función de dónde está dirigiendo ese caso de uso. Y de la normativa sectorial de ese caso de uso, ¿vale? Y no solamente tenemos normas, tenemos también directrices que están siendo emitidas por la Comisión Europea, por la Oficina Europea de Inteligencia Artificial y que tenemos que también seguir y que nos ayudan a interpretar cómo se tienen que regular o cómo se tienen que aplicar las disposiciones de las normativas que hemos visto y cómo se tiene que cumplir con estas medidas para poder bueno, pues, garantizar ese uso o sea, ese uso responsable y ese uso legal de este tipo de herramientas. Tenemos incluso también una ISO del Sistema de Gestión de Riesgos. Las ISAs son esos estándares internacionales que nos ayudan a armonizar el cumplimiento normativo. Bueno, pues hay una ISO en materia de sistemas de gestión de riesgos de inteligencia artificial y por lo tanto ya nos podemos fijar en esa ISO para saber cómo cumplir con todas estas normativas. Y ahora sí ponemos el foco, el zoom, muy rápido también en lo que es el reglamento europeo como norma principal, integral, y además a nivel mundial es la primera norma que de manera integral cubre estas obligaciones en relación con los sistemas de IA. Pues si cogemos el reglamento es una norma compleja, la verdad, es una norma que se puede ver desde distintos puntos de vista, porque se puede ver desde las obligaciones de los distintos sujetos obligados, desde las obligaciones en materia de lo que son los principios rectores de la inteligencia artificial,
Se puede también ver y coger el reglamento desde los propios sistemas, porque el reglamento es un reglamento basado en un enfoque de riesgos. Os decía al principio, el reglamento y en Europa no se prohíbe el uso de la IA en general, lo que se prohíben son determinados casos de uso. Esos casos prohibidos son como el riesgo más alto que es inaceptable para la Unión Europea. Como son riesgos inaceptables, como esos casos de uso son riesgos inaceptables, se prohíben. Pero luego hay otros riesgos, hay otros tipos de casos de uso y otro tipo de sistemas que lo que hacen es que tienen un riesgo alto. Es decir, bueno, no son inaceptables, los podemos aceptar, pero lo que ocurre es que como sí que es verdad que el riesgo de perjudicar esos valores éticos y esos derechos fundamentales es alto, lo que vamos a hacer es poner medidas adicionales y medidas muy severas en relación con el cumplimiento normativo, con las garantías que tienen que ofrecer y con cómo se tiene que implementar todo esto. Es decir, vamos a poner unas cargas burocráticas legales que lo que van a hacer es garantizar que no se va a producir ese perjuicio en esos valores éticos y en esos derechos fundamentales. Y esos serían los de riesgo alto. Y luego hay otros sistemas y otros casos de uso que tienen riesgo mínimo, ¿vale? En los que, bueno, pues ahí lo que aplicarían serían esos, fundamentalmente se promueve que haya, que se adhieran los proveedores de esos sistemas a conductas voluntarias, a códigos de conductas voluntarias y a buenas prácticas para, bueno, pues garantizar que cumplen con la normativa o que cumplen o que garantizan que esos sistemas son fiables y son éticos y no infringen ningún tipo de derecho fundamental. Y luego tenemos como caso, como algo particular, algo específico que tiene obligaciones específicas, tendríamos los modelos de uso general de IA, que son esos modelos, esos modelos que hemos hablado de IA, que son generales porque sirven para multitud de funciones y multitud de finalidades. Eso sería, por ejemplo, un ChatGPT. ChatGPT o el modelo del que tira ChatGPT, ese OpenIA, sería un modelo de IA de uso general. ¿Por qué? Porque tú puedes utilizar, os decía, ese modelo se puede implementar en distintos sistemas y lo que lo puedes hacer es utilizarlo para distintas funcionalidades. Ya sea para un chatbot, ya sea para... y el chatbot lo puedes utilizar, pues como le ocurrió a este chaval que os comentaba de Estados Unidos, que lo estaba utilizando como si fuera un psicólogo, cuando no tiene las certificaciones de un médico psicólogo que pueda, o psiquiatra que pueda dar ningún tipo de recomendación a ningún tipo de menor. O lo puedes utilizar para que te genere un contenido relacionado con el ámbito legal, con el ámbito de marketing o con cualquier ámbito con el que lo estés pidiendo. Por lo tanto, el uso y los resultados que te puede dar tienen distintas finalidades y esos son los modelos de uso general. Bueno, pues este tipo de modelos tienen unas obligaciones específicas distintas en el propio reglamento. Por lo tanto, como decía, depende de por dónde veamos el reglamento, por los sujetos, por los sistemas, por los principios rectores, pues podemos ver las distintas obligaciones. Al final, el reglamento se puede leer desde distintas perspectivas o con el foco puesto en distintos elementos. Los sujetos obligados son los proveedores, los fabricantes, los que desarrollan estos modelos y estos sistemas, también los importadores que traen los modelos de fuera a la Unión Europea, los distribuidores. Los responsables de despliegue, que son la mayoría de las compañías que utilizan los sistemas. Un responsable de despliegue es es ese Prosegur, es ese Netflix, es ese Repsol, que lo que hace es implementar en sus sistemas, implementar en sus compañías, en sus organizaciones, sistemas de IA que pueden ser de terceros. Y al ser de terceros son desarrollados por proveedores terceros y ellos lo que hacen es usarlas y al usarlas se responsabilizan del despliegue de esas herramientas. Y luego, lógicamente, el representante autorizado. El representante autorizado es la entidad que tienen que tener las compañías de fuera en Europa, pues para poder tener relaciones con el supervisor y para imponer sanciones, para poder tener esa relación de manera mucho más directa. El ámbito del reglamento europeo es extraterritorial, es decir, aunque el desarrollador, aunque el fabricante esté fuera de la Unión Europea, si el sistema se dirige a ciudadanos de la Unión Europea, se va a aplicar el reglamento europeo de inteligencia artificial. Los principios rectores, importantísimo, y con los principios rectores vemos
todas las obligaciones que luego están esparcidas por los distintos artículos y las distintas disposiciones del propio reglamento. Y aquí es donde me voy a quedar porque ya no tenemos tiempo. Pero entendiendo cuáles son los principios rectores, entendemos cómo tenemos que cumplir o qué cuestiones fundamentales tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar este tipo de sistemas. Y algunos ya los hemos mencionado. Acción y supervisión humana siempre tiene que haberlo en relación con el uso de este tipo de sistemas. Solidez técnica y seguridad. El tema de la ciberseguridad, la resiliencia, los mecanismos que hay que incluir para precisamente que no haya este tipo de vulneraciones en relación con los propios sistemas, lo que hablamos de la información que viaja a través de los sistemas. Transparencia desde el punto de vista de la explicabilidad que os comentaba antes de cómo están funcionando estos sistemas, pero también transparencia con respecto a el impacto a los usuarios. Si yo llamo a una empresa de atención al cliente y me contesta un chatbot, tengo que saber que estoy hablando con un chatbot y no con una persona física. Ese tipo de transparencia también tiene que estar. O si genero un contenido a través de IA, tengo que indicar que este contenido ha sido generado a través de inteligencia artificial. Fundamental. Diversidad, esta diversidad que comentábamos en relación con el problema que tuvo Amazon con ese sistema de recursos humanos. El diseño de los algoritmos y la información que se incluye en esos algoritmos tiene que ser tiene que tener este punto de vista, tiene que ser diversa, tiene que incluir todas las circunstancias que puedan ocurrir en la sociedad para que no haya discriminaciones a la hora de dar resultados. No discriminación y equidad, muy parecido, muy relacionado con la diversidad. Estos datasets tienen que ser equilibrados, tiene que haber, hay prohibición de scoring social. Bueno, todo eso para que poder cumplir con la no discriminación y con la equidad. Bienestar social y ambiental. También tenemos que tener en cuenta el impacto medioambiental que tiene el procesamiento de toda esta información y el procesamiento de estos algoritmos a la hora de implementar estos sistemas en nuestras organizaciones, en nuestras compañías y, por supuesto, rendición de cuentas. Tiene que haber responsables identificados y tiene que haber canales internos en la compañía de comunicación de incidencias, tiene que haber roles en las compañías que se pongan en contacto con las autoridades cada vez que haya habido cualquier incidencia. Y estos 7 principios, como digo, son los principios básicos que están luego reflejados en las distintas disposiciones del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y en los que se basa el uso, que garantiza el uso responsable, ético y legal de los sistemas de IA en Europa. Y aquí me quedo porque, como digo, esto ya es entrar mucho en las cuestiones más técnicas del reglamento, todas esas medidas. Aquí os pongo simplemente un ejemplo esto es un cartel en una parada de autobús y esto es una foto real en la que aquí veis cómo precisamente es con esa obligación de transparencia lo que se hace es indicar que la imagen que estamos viendo de ese cartel ha sido generada con inteligencia artificial. El ámbito de aplicación, las autoridades de control y de vigilancia, que no solamente es la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, sino que hay otras entidades supervisoras y el régimen sancionador. Aquí también es importante tener en cuenta que ya, si recordáis, el Reglamento General de Protección de Datos ya establecía unas sanciones muy elevadas, que eran el 4%. La máxima, el 4% de la facturación global anual de una compañía. Bueno, pues aquí estamos hablando de sanciones cuya máxima puede ser el 7% de la facturación global anual. Por lo tanto, superamos los umbrales que establecía el Reglamento de Protección de Datos y el régimen sancionador es mucho más duro que cualquier otra norma que hayamos podido tener hasta ahora. Y bueno, pues con esto termino. Espero que os haya resultado interesante y, por supuesto, si hay alguna pregunta, pues a vuestra disposición. Pues Cristina, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy, 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 muy interesante. Qué pena que esta última parte la hayamos tenido que ver tan rápido, pero bueno, estoy seguro que bueno, los alumnos que están cursando el diploma avanzado en IA aplicado al derecho sí ven estos temas, pero bueno,
sí me gustaría invitarte que, bueno, en otro momento, en otra ocasión, podamos profundizar un poco más en esta segunda parte, porque aunque bien es cierto que hay muchos de los asistentes de hoy residen en Latinoamérica, eh, como tú bien decías, parte de, o sea, se tiende, ¿no? a replicar muchos de estos modelos también europeos en Latinoamérica. Vamos muy mal de tiempo, pero la verdad es que me gustaría que si alguien se anima rapidísimamente a una pregunta en el chat, y si no, pues mientras lo hacen, yo sí me gustaría hacerte una pregunta eh, que espero que no sea incómoda, pero se habla mucho de que el exceso de regulación, principalmente el europeo, puede lastrar el desarrollo y el progreso de la sociedad de la información. Mejor dicho, en este caso de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial. ¿Tú crees que eso es cierto? ¿Qué crees? ¿Crees que hay algo de verdad en esto o no? Completamente cierto. Y te lo digo desde el punto de vista, además, muy práctico y de cómo los operadores jurídicos tenemos que enfrentarnos con todas esas normas y tenemos que ayudar a las compañías precisamente a sacar sus productos. Cada vez es más complejo, de verdad, que esos productos sean compliance, porque desde el punto de vista de normativa digital, del entorno digital, tenemos una cantidad de normas, ya no solamente por el reglamento de IA, sino que tenemos una cantidad de normas que tenemos que aplicar, que al final a las compañías les resulta muy complicado cumplir con todas esas normas y de verdad que frena la innovación, por supuesto que frena la innovación. Ahora, también es verdad que lógicamente lo que tenemos a cambio es un proteccionismo. Y aquí es donde hay que poner un balance y ya en la Unión Europea se están planteando el cómo simplificar esa carga burocrática y esas obligaciones legales. Ya se está planteando incluso el reducir el hacer una norma incluso de protección de datos más sencilla también. Es decir, es que todo esto, por supuesto, que hace, es que una empresa que tiene que sacar un producto, un sistema, una solución, un servicio nuevo, lo primero que tiene que hacer es llamar al departamento legal y el departamento legal tiene que hacer un análisis de qué es lo que tiene que cumplir este producto. Cuando se pone a hacer ese análisis, la lista de normas que tiene que cumplir y esas normas a su vez son complejas, de verdad que es una locura. Y bueno, pues para eso, lógicamente, y también además, esto lo que supone es que las empresas que tengan esa solvencia económica para poder cumplir con todas esas medidas legales, esas cargas legales, pues pueden sacarlos. Y esto también genera un poco de discriminación y genera a la pequeña empresa, que por mucho que también estas normas tienen su normativa muchas veces específica para las microempresas y facilita el cumplimiento normativo a las microempresas y a las pymes, pero sigue siendo complicado. Y El sí que otro lo día, veo. en uno de los cursos nuestros, uno de los programas nuestros en el diploma de IA aplicado a la logística, precisamente hablaba un profesor de cómo su empresa, pues prácticamente, bueno, está con graves problemas derivados de la dificultad que tiene de implantar toda esta regulación. Pero bueno, realmente es algo que todavía se está creando, es algo que todavía está vivo. Cristina, muchísimas gracias. No te queremos quitar más tiempo. Me gustaría agradecerte muchísimo tu colaboración. Contamos contigo en nuestro programa del el diploma avanzado que tenemos en IA aplicado al derecho y en el resto de programas, porque esto es transversal para todo, para cualquier aplicación en marketing, ventas, en logística o en salud. Y de hecho, bueno, muchos de los asistentes de hoy vienen de otros sectores que no son necesariamente. Aparte, esta clase luego, o sea, esta ponencia se ve luego grabada y la ven personas de otros programas, precisamente por eso, porque es la transversalidad que tiene esto. Muchísimas gracias a los que sois alumnos, bueno, pues muchas gracias por conectaros, a los que sois invitados, pues nada, invitaros a que sigáis asistiendo a nuestros programas, a nuestros cursos, tenéis toda la información y probablemente a través de la persona que os haya enviado la invitación, pues podréis conseguir más información sobre esto y estamos a vuestra disposición. En breve comunicaremos el siguiente TEP Lab, que también es muy interesante. No lo voy a desvelar nada porque estamos pendientes de la fecha, pero va a ser dentro de muy poquito. Y muchísimas gracias a todos.
buenos días a los que estáis en el continente americano y bueno, buenas tardes al resto. Y Cristina, seguimos en contacto y muchas gracias por venir a TEP Institute. Muchísimas gracias, Conrado, y muchísimas gracias a todos. Un placer. Placer.